Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Damos, siempre lo hacemos, un saludo muy cordial al estadero Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael. Y leemos, como siempre, una frase referente a la matemática, aunque en este caso que hemos venido trayendo, lo hemos dicho ya varias veces acá, el nombre del autor de la frase, que se llama Al-Khwarizmi. Aquí hay una H, perdón. Aquí hay una H intermedia después de la K, que es la que ablanda el sonido de la K, entonces ya queda como una J. La U se hace una versión, una transliteración desde el persa, desde el árabe, al castellano. Se llama Al-Khwarizmi, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Un matemático persa del siglo IX, entre el siglo VIII y el IX. Yo a veces le ponía que el 10, pero estaba desfasado. Me falló el álgebra en esos días. Es en el siglo, parte del siglo VIII, sí, octavo. Y otra parte de la vida de él estuvo en el siglo IX. Perfecto. Ese es el periodo que vivió el matemático Al-Khwarizmi. Muy importante en la cultura persa, fue un hombre que se dedicó a hacer demasiada matemática allá en esa cultura persa. Descubrió muchos métodos, muchas estrategias, teoremas, en fin. Y fue muy tenido en cuenta en esa cultura, allá en esa cultura, a la persona de mayor poder político se le dice el sultán, ¿cierto? Y el sultán de esa época, y no me pregunten quién es, porque no lo sé, el sultán de esa época tenía muy en cuenta a Al-Khwarizmi y le entregó la dirección de una de las bibliotecas más importantes de esa época en el mundo. Esa biblioteca en Persia era importantísima, era lo más importante que había en el mundo en esa época. Y él fue el director durante algunos años. Al-Khwarizmi entonces se cuenta que le preguntaron, doctor, en esa época no se decía doctor, y menos en esa cultura, pero hay que lamberle, ¿cierto? Oiga, doctor, Al-Khwarizmi, y entonces, ¿cómo es esa vaina de que cuánto valen los hombres, ¿cierto? Y él le dice, muchachos, la situación es muy sencilla. Si vosotros queréis saber en qué consiste el valor de un ser humano, en fin, no, vamos ya en serio. Él dice, si un hombre tiene ética, su valor será 1, ¿cierto? Si además es inteligente, ¿cierto? Su valor, a ese 1 que tiene por la ética, le podemos agregar un 0. Entonces, este señor quedará, esta persona con ética e inteligente, quedará valiendo 10. Si además es rico, en esa cultura, igual que hoy hay una obsesión por la riqueza, si además es rico, auméntale otro 0 y su valor será 100. ¿Cierto? Esto de rico, pues, yo no sé si sea como tan valioso, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo que dijo Al-Khwarizmi, aceptémoslo. Yo no lo acepto, pero bueno, no importa. Lo que nos importa es lo que continúa. Ahora, si además es una
bella persona, ajá, ¿cierto? Es carismático, alegre, cordial, generoso, con su riqueza ayuda, ay, sí, va a la pena ser rico, ¿cierto? Pues si es rico solamente para acumular dinero, tener posesiones, no. Pero si con esa riqueza es bella persona, eso es lo importante que yo seguía, que no es lo importante ser rico, vale. Pero si además con esa riqueza embellece su entorno, sus amistades, sus vecinos, se le dice aquí que es una bella persona, agrégale otro 0 y entonces su valor será 1000. Pero si pierde la ética, ¿cierto? Ya no tiene ética. Por conseguir mucha plata, se volvió un corrupto, dejó de ayudarle a sus vecinos, a sus semejantes, perdió la ética, entonces quítale ese ese 1, su valor será 0, porque lo que no tiene es ética. Entonces, resumiendo, hay que tener ética, que es lo más importante. Y si es inteligente, bien, ayuda con su inteligencia. Si además es rico, pero sabe invertir esa riqueza en favor de su sociedad, será un hombre muy valioso. Pero si por hacer más grande su riqueza, su patrimonio, pierde la ética y además se vuelve tacaño y no le vuelve a ayudar a nadie, chao, ese señor no vale nada, por mucha plata que tenga. A eso se refiere al-Khwarizmi. No es una frase con una analogía de matemática, pero hace una situación moral, vivencial, que es lo importante en la vida de una persona. Listo. Ya con este saludo al estadero Yacutur y con nuestra frase de al-Khwarizmi, hacemos una breve pausa, regresamos en unos contados segundos para que continuemos con nuestro tema de la conclusión que tenemos sobre la investigación de la situación astronómica de nuestra morada, de nuestro querido planeta Tierra, en el contorno universal, en el entorno, no contorno, perdón, en el entorno universal. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Matemágica. Nosotros ya estamos haciendo una conclusión, es el último programa ya y entonces estamos delineando de nuevo los grandes personajes que estudiamos con un poco de detenimiento. Hicimos un estudio breve pero sustancioso de esos personajes que trataron de entender cómo es que se ubica el planeta Tierra en el entorno de la galaxia, por lo menos, ¿cierto? Porque ya el otro entorno es demasiado complicado. Entonces nosotros habíamos empezado, eso lo hicimos en el programa pasado, habíamos empezado teniendo en cuenta en el siglo VII, ¿cierto?, a Tales de Mileto y a Anaximandro de Mileto, pero no vamos a ir hasta allá. Pero si hacemos esa línea recta, la línea cronológica, muy breve, no la vamos a hacer con demasiado detenimiento, ¿cierto? Vamos a ir por acá, digamos que aquí está el siglo, ya estamos en el siglo, vamos a entrar al siglo IV, y por acá este es el siglo, pongámoslo menos, el siglo menos quinto, ¿cierto? Y el
séptimo y el sexto no lo vamos a tener en cuenta, ya lo hicimos en el programa anterior. Luego viene el siglo -4, luego el siglo por acá -3, luego para acá el siglo -2, 2, 4, vamos por acá, luego el siglo -1 y ya continuaremos esta recta más adelante. Dejémosla por aquí ahora, ¿listo? Y vamos a ubicar a algunos personajes, bueno, a todos los que nosotros vimos, pero ya no les vamos a dedicar mucho tiempo, es haciendo un resumen. Entonces, uno de los que aparece por aquí en este siglo IV es Euclides, famosísimo. Él es Euclides y se le dice Euclides de Alejandría, pero de verdad, es que es más, hay autores estudiosos que ponen en duda si ese señor Euclides sí existió. Algunos dicen, no, eso fue algún grupo de intelectuales que se hizo pasar con ese nombre, ¿cierto? No se da, pero se acepta. Hay un libro, unos volúmenes, una enorme, casi una enciclopedia de la aritmética, de la matemática, que se conocía hasta esa época. Entonces tenía algo de álgebra, que en esa época no se conocía como álgebra, pero era álgebra, digamos que era álgebra escondida en otro método de la matemática, que es la lógica, pero en realidad es álgebra. Entonces, álgebra y geometría. El álgebra y la geometría no, el álgebra da para demasiadas ramas del conocimiento, pero también se mete en la geometría, ¿sí? Toda la geometría se puede entender a través del álgebra, por supuesto. Y entonces este señor escribió Euclides de Alejandría, pongámoslo así, solo Euclides. Euclides de Alejandría escribió un libro al que llamó Los Elementos, ¿cierto? Elementos es como las nociones básicas, se llama así, solo se llama así, elementos, no dice más, elementos. Son los elementos, los principios, los fundamentos, las nociones básicas, estamos, de la geometría, lo que se conocía hasta su época, ¿cierto? Y él empieza, ya dijimos en los programas cuando nos dedicamos a él empieza a definir qué es un punto. Esa es la base de la geometría, el punto. Ok, no les voy a decir más, no es necesario. Bueno, sí, después él define la línea, después él define el plano y ya después él define el volumen. Representémoslo así por ahora, para que nos entendamos un poco, Este viene acá y este viene así. Punto, línea, plano, volumen. Perfecto. Y ahí está esbozado los conocimientos más básicos de la geometría y en gran parte de la álgebra, pero se hacía, ya les dije, a través de la lógica. Y en este mismo siglo, este es en el cuarto, en el siglo V era Platón, que ya lo vimos, y estaba Aristóteles. Entonces, va a ser esto, va a pasar esto para acá, Euclides. Me disculpan ahí que me descuidé. Entonces, esta parte la borramos por aquí para que no nos perdamos mucho. Escribamos lo que se recuerda un poco de esa época, a quienes podemos tener en cuenta ahí. A Sócrates, que ya eso también lo dijimos, a Sócrates lo tenemos solo como un mojón, como una señalización, porque Sócrates no hizo matemática, pero es un hombre tan importante en la historia del conocimiento, sobre todo de la filosofía, que es bueno tenerlo en cuenta ahí. Él no es Sócrates. Y está su discípulo Platón. Euclides y Platón coinciden. Cuando Platón estaba ya muy anciano, parece que nació Euclides, ¿cierto? Pero Euclides ya pertenece al siglo -4. Recuerden que nosotros aquí vamos como hacia atrás, ¿cierto? Y hacia aquí si vamos contando naturalmente 1, 2, 3, 4, pero aquí es -1, -2 y es hacia atrás. Perfecto. Entonces está Euclides, ya lo pergeñamos, ya dijimos algo sobre él, y aparece también, es bueno tener en cuenta aquí,
a alguien que tampoco hizo demasiada matemática, pero sí es una persona con mucho conocimiento de las bases científicas, que es Aristóteles. Y generalmente a Aristóteles se le tiene como si hubiera sido un filósofo, que realmente era eso. Pero él hacía algunos aportes, algunas nociones sobre ingeniería, mucha ingeniería, sobre matemáticas un poco, sobre filosofía, sobre epistemología mucho, y también hizo sobre biología. El hombre sabía un montón de cosas, era un gran intelectual del siglo IV. Aquí también podemos poner un poco a alguien que no pertenece a esta línea de investigadores, pero también igual que Sócrates lo vamos a poner como un mojón, como un punto clave para ir ubicándonos en la cronología, que es el señor, ¿quién? Aquí se me fue una G, que le dicen Magno. Magno quiere decir el grande. Entonces, el gran Alejandro, que no era un investigador, ni matemático, ni nada, pero sabía de eso porque fue preparado por Aristóteles. Él fue discípulo de Aristóteles, pagado, era un tutor pagado. Aristóteles recibía un sueldo por ser el maestro de Alejandro Magno, su papá, el papá de Alejandro. Filipo II, para que no me van a decir que yo no sé, Filipo II de Macedonia, que es una región que era como muy independiente en esa época, pero después se adhirió a lo que era la gran cultura griega, ya se adhirió políticamente. Entonces, Filipo II de Macedonia le pagó a Aristóteles para que le enseñara, fuera maestro, le diera clases de todo a su hijo Alejandro Magno. Alejandro Magno lo ponemos, dijimos, como un mojón, ¿cierto? Como alguien ahí que nos ayuda a ver dónde estamos ubicados en el siglo IV, en el siglo menos cuarto, o sea, en el siglo IV antes de Cristo, como un mojón, ¿cierto? Este y este no pertenecen a ese linaje que nosotros hemos estado estudiando sobre la investigación astronómica. Pero es bueno, ¿cierto? Y hay que tenerlo ahí porque Alejandro Magno Alejandro Magno era simplemente un guerrero, ¿cierto? Un militar. Pero lo que ocurre con la historia es que casi siempre la historia de verdad, uno se pone a estudiar historia y no le cuenta sino las guerras y las guerras y las guerras y las guerras y las guerras. Entonces Alejandro Magno queda importante y uno, digamos que lo considera. Pero uno no puede decir, ve, qué bueno ese man. Para mí no es, pues, que yo soy tan crítico con eso, ¿cierto? Se le tiene en cuenta a Alejandro Magno, pero venga, Alejandro Magno, entonces todo mundo, todos los que estudiamos historia, nos morimos por mencionar a Alejandro Magno. Y si usted no menciona a Alejandro Magno, usted no es historiador. Y si usted no menciona a Julio César, usted no es historiador. Y si usted no menciona a Napoleón Bonaparte, usted no es historiador. Hay que mencionar a esos matones, esos son. Y si usted no menciona a Hitler, entonces no es historiador. Y no sé por qué la historia la hicieron así y ha cambiado muy poquito. Ha cambiado muy poquito. Entonces, hay que tener en cuenta a todos los matones. Pero por ejemplo, venga, voy a poner un ejemplo. Hay un médico del siglo XIX, de principio, o sea, 1800 y algo, no sé qué, pero pongámoslo 1850, creo que no me equivoco, ¿cierto? En el siglo XIX, vamos a escribirlo así, de nuestra era, o sea, en el siglo antepasado, ya por esta época el hombre ya estaba haciendo sus trabajos. ¿De dónde es? Creo que él es polaco. No sé la nacionalidad, creo que es polaco, pero vamos a escribir el nombre. Así, como Ignacio. Vea, los idiomas deberían ser todos así, que uno los pueda traducir facilito. Ignacio, ¿sí o no? Fácil. Uno se podría grabar todos los idiomas así. Si a mí, por ejemplo, que el polaco es así y el chino me ponen Igna, yo ya sé que es Ignacio. Y si, por ejemplo, en japonés me ponen In, yo ya sé que es Ignacio. Sí, hasta que me ponen uno, que sea la I solamente, y yo ya sé
que es Ignacio, ¿sí o no? Si los idiomas fueran así todos, uno sabría todos los idiomas del mundo, pues que los ponen bien difíciles para enredarlo a uno. Deberían ser así, vea, que uno cada vez, hasta que quede uno que sea la sola I, y ya uno sabe que quiere decir Ignacio, y es muy fácil. Bueno, listo. Ignaz, creo que es un médico polaco, ese sí no me equivoco, Semmelweis. Yo creo que este apellido es como judío. Yo creo que ese apellido es judío. Ignaz Semmelweis. Una persona muy importante y casi nadie sabe de él. Es que ni yo sé de él, hombre, para ser sincero. Ignaz Semmelweis, al contrario de todos los locos, Napoleón, Hitler, Julio César y todos los locos que mataron gente, salvó vidas. Sencillo. Él se dio cuenta, él tenía una... Es que qué pena, no recuerdo, ¿verdad?, la nacionalidad, pero él era un médico importante con sus clínicas, él regentaba clínicas de él mismo, clínicas particulares, y él se dio cuenta que en una parte de esa clínica se organizaban los difuntos, ¿cierto? Los muertos allá, se los curaban, y después ese mismo médico, después de haber estado allá tocando un cadáver, se iba a atender un parto, y las mujeres y los niños se morían. Y él se puso a pensar, el señor Ignaz Semmelweis se puso a pensar, pero es que ¿por qué cuando los médicos pasan de aquí, de atender un cadáver y se van a atender un parto, ¿por qué esos partos se enredan y hasta se mueren la mamá y el bebé? Se puso a pensarle y a verle, ¿por qué en otras clínicas que él regentaba y sabía no se daba eso? Ochas, muchachos, dijo, claro. Vean, señores médicos, de ahora en adelante, cada vez que ustedes atiendan un cadáver, ¿cierto? Que le hagan ahí la autopsia y todo eso, y vayan a atender una parturienta, se me lavan las manos, maldingos, se me lavan las manos, y ya se dejan de morir las mujeres. Pues, no tan así, pero se redujo mucho esa situación. Porque este señor Ignaz Semmelweis se pilló que la higiene es muy importante en la salud. Y a este señor casi nadie lo conoce, pero todos decimos, ay, Napoleón, ay, Julio César, ay, Alejandro, ay, Hitler, ay. Y no menciono más porque a mí me toca mencionar a los colombianos y me matan. Listo, porque no tenemos en cuenta a este hombre, porque siempre tienen que ser los malos, que somos muy perversos, hombre. Los historiadores, en vez de darle auge a estas cosas y digan, sí, Napoleón era un perverso ahí que mataba a la gente porque le daba la gana, que es que la verdad, ahora, también hizo cosas buenas, yo no, así que no, y aquí lo hemos dicho, él fue el que organizó mucho de cómo está la educación moderna hoy, se la debemos también a Napoleón, entonces hablemos de eso también, pues no, los historiadores nos cuentan cuántos mató, y somos felices haciéndole la estadística de cuántos mató ese man en la vida. Bueno, ok. Pero bueno, por eso habíamos hablado de Alejandro Magno, porque a pesar de lo que critico, pues hay que ponerlo ahí para que nos dé como más o menos dónde estábamos. Luego viene en el siglo IV, entre el siglo IV y el tercero, o sea, aquí aparece uno de los grandes, Aristarco de Samos. Samos es una isla allá en el Mediterráneo, esa parte es el Egeo, en el mar Egeo. Aristarco de Samos, ¿cierto? Samos es la isla, entonces dice Aristarco de Samos porque nació allá. Es como Oscar Giraldo el de San Rafael, ¿cierto? Igualito, así de inteligente. Listo, Aristarco de Samos. Samos, también en Samos nació Pitágoras. Pitágoras de Samos, el que nos tortura a todos, listo. Pero Aristarco fue el primero que se le ocurrió decir, antes de eso no hay historia, pero parece que
parece que no es que no hay historia, sino que es que de verdad esa historia no es que se le haya olvidado a la gente, sino que es que, o que alguna persona se hayan descuidado. No, es que en lo que se ha estudiado no aparece. El primero que dijo, no vivimos en un sistema geocéntrico, o sea, no es el centro del universo el planeta Tierra, es el Sol. El primero que lo dijo fue Aristarco de Samos, pero no tuvo pruebas y trató de hacer algunas pruebas y no le dio porque no había instrumentos. Si él hubiera tenido unos instrumentos buenos, a lo mejor hasta se la hubiera pillado. Listo, entonces mencionemos, antes de hacer una pausa, mencionemos por aquí también en esta época, ya en el siglo II, es bueno que mencionemos a Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene. Cirene es una ciudad en el norte de África, pero en esa época, siendo África, por ahí la cultura griega estaba metida ahí en el norte de África. Cuando Alejandro Magno, que se fue y conquistó hasta la India, también otros se fueron por los lados del África y llegaron allá. Entonces Eratóstenes sí era de origen griego. Sí, los papás eran griegos, pero vivían en Cirene, una ciudad en el África. Y este señor era tan inteligente, tan genial, que lo llamaron. ¡Ey! ¿Ustedes se acuerdan como ese grito tan berriondo que le pegaron? ¡Ey, venite para acá! Si sos tan macho, que no sé qué. Y él se fue. Vení para que dirijas aquí la biblioteca de Alejandría. Uno de los grandes directores de la biblioteca de Alejandría. Hizo también grandes cosas. Ese fue el que descubrió, solo por geometría, de la manera más especial, cuánto podía medir la circunferencia de la Tierra. Tanto eso. Esto, ¿cierto? Esta es la Tierra, y él por geometría, eso lo explicamos ya. Él se pilló cuánto medía este pedacito. De aquí a aquí. Mandó un esclavo, bueno, eso es una leyenda de cuánto. De qué fue lo que hizo. Unos dicen que fue con unos camellos, otros dicen que fue un esclavo, en fin. Pero él mandó medir este pedacito que hay entre Alejandría y Siena. Siena es una ciudad, en Italia hay una ciudad que se llama Siena, y en África hay otra ciudad también que se llama Siena. Esta es la Siena de África, es la que le ayudó, el punto donde se ancló, digamos, el pensamiento de Eratóstenes entre Siena de África y Alejandría para medir este pedacito, y él por geometría hizo unos cálculos aquí con el radio, con esta, y se dio cuenta cuánto podía medir esto, y se equivocó como por poquito. Eso es como 40 kilómetros. Es poquitico, para hacerlo así a mano, a puro pulso. Pues con las computadoras de hoy es muy fácil, pero hacerlo a pura imaginación. Eso fue lo que hizo Eratóstenes. Y ya con esto nos vemos en unos contados segundos después de nuestra pausa. Muchas gracias. Amables televidentes, gracias por regresar a nuestro programa. Entonces, habíamos acabado de hablar en la partecita anterior, ¿cierto?, en nuestro segmento anterior, de Eratóstenes de Cirene, nacido en África y llamado a regir la biblioteca de Alejandría. ¿Listo? Después de Eratóstenes, otro de los grandes que hizo un buen trabajo sobre cómo es la astronomía, viene aquí el señor Hiparco de Nicea. Entonces, Nicea es una ciudad en Italia, pero era que en esa época la cultura griega y el imperio griego, ellos no eran como tan imperialistas, pero sí, la gran cultura griega y todo su poder político y militar también estuvieron en Italia. Ya después pasaron unos 2 o 3 siglos y vienen los romanos y vuelven añicos la cultura griega, ¿cierto? Y entonces ya Nicea ya no hace parte de la cultura griega, sino
de la cultura romana que viene a ser parte de lo que ahora llamamos Italia. Entonces, parte no. Italia es una parte de lo que llamamos el Imperio Romano, la Italia de hoy. Y ahí estaba Nicea. Y Parco de Nicea es muy importante porque fue el primero que empezó a hacer un catálogo de estrellas de acuerdo con lo que uno ve. Lo llamaban así en astronomía, lo llaman el brillo. ¿Qué tanto brilla una estrella? Entonces, puede brillar, digamos que el brillo puede cambiar inicialmente por dos cosas básicas. Después hay otras, pero las básicas son o que está muy cerca, o que está muy lejos y es muy grande, o que está muy cerca y aunque sea pequeña, brilla más que otras. Y entonces él hizo un catálogo de estrellas y obviamente les colocaba una orientación, decía a tantos grados, tanto. Eso ya es parte de lo que nunca vamos a explicar acá. Pero, es decir, si con esas coordenadas, eso sí, coordenadas que él dio, vea, tantos grados a la izquierda de tal, con esas coordenadas uno ubica bien las estrellas que catalogó. Fueron como casi 200 estrellas. Ok. Viene enseguida, en este siglo, ya en el siglo primero, bueno, acá no hay un siglo cero. Siglo cero no puede haber. 100 años que se llamen los 100 años cero, no. Está el año cero, sí. El año cero estarán ahí. Y el día cero. Y de aquí para acá, ¿cuándo nace Jesucristo? Del 24 de diciembre del año cero hacia atrás, es todo lo que sea antes de Cristo, por supuesto. Y hacia adelante, a partir de inclusive del... nacimiento de Jesucristo, porque Jesucristo nació el 24. Bueno, en fin, ahí hay un desfase de cronología, pero pequeño, por 8 días, ¿cierto? Aunque nació el 20, se supone. Que hay historiadores que dicen que no y parece que tienen razón. Entonces, listo, pero supongamos, nace Jesucristo el 24. Él nace el 24 de diciembre, pero a partir del 24 de diciembre no contamos el punto cero de la cronología. Esperamos unos 8 días para que se acabe el 12 de diciembre, el 31 de diciembre a las 12 de la noche y empieza el enero del año 1 y entonces todos estos 100 años son el siglo 1 y ahí sí no le ponemos ni el más ni el menos, deberíamos ponerle un más, pero como los matemáticos son tacaños, para no gastar ni espacio, ni papel, ni lápiz, no le ponen el más, de pura tacañería, listo. Y entonces ya empezaría aquí el siglo II después de Cristo. Entonces justo acá, en el siglo I, eso fue en el año 100, ya casi terminando ¿cierto? Sí. Ya casi terminando, o sea, en este siglo no hubo mayor cosa de investigaciones. Todo estaba ahí Parco, pasó un poquito. Pero más o menos por acá y por acá ya está en el siglo II, el siglo II es este, que empieza acá, ¿cierto? Hasta acá iría el siglo I, ya empieza el año, hasta acá iría el siglo I y hasta acá iría el siglo II. Aquí es donde aparece ese monstruo importante llamado, se me olvida, Claudio Ptolomeo, ¿cierto? Que él sostenía que la Tierra era redonda, en esa época la cosa estaba como así, como que no, sí. Pero me equivoqué, no es el problema de la Tierra. Para él era no era que la Tierra era redonda, sino que el centro del universo, todo giraba alrededor de la Tierra. Él todavía tenía esta idea. Y hasta esa época se pensaba eso. El único que lo pensó un poquito aparte y nadie le hizo caso fue Aristarco. Ok, entonces vamos en Claudio Ptolomeo, que hizo Almagesto. El Almagesto se llama el libro que él escribió, donde anota gran parte de su conocimiento acerca del sistema de rotación de los planetas, del Sol, de la Luna, alrededor de la Tierra. E hizo un mecanismo. Él trató de hacer algo, obviamente con maderas y con algunos metales, de hacer un mecanismo. Ustedes lo pueden buscar en Wikipedia. Ahí se ve un esbozo de ese mecanismo que él trató de hacer para
tener un modelo a escala muy pequeño de ese movimiento, y verdad que logró algunas cosas que le cuadraban, pero no todo le cuadraba. Entonces ya viene y se desaparece todo esto durante unos 1200 años, ¿cierto? 1200 años, o sea, 12 siglos, poco más, poco menos. Eso pues para nosotros que no somos precisos ni investigadores ni historiadores perfectos, podemos hacerlo. Durante 12 siglos, después de Claudio Ptolomeo, no se hizo nada. Durante 12 siglos, a nadie se le ocurría mirar para arriba. No, mentira, sí, muchos miraban para arriba, pero nadie hacía mucho caso. Todos se basaban en lo que había dejado Claudio Ptolomeo durante 12 siglos, más o menos, casi los 13 siglos. Y entonces viene acá en el siglo, vamos a ponerlo aquí otra vez, Chan. Hay un vacío de 1200 años, pero viene entre el siglo XIV, vamos a ponerlo así, siglo XIV, aparece por acá el señor Nicolás Copérnico, que era un monje polaco, estaba adscrito a la, además él llegó a ser párroco de una iglesia. Es que se me olvida el nombre donde él nació, no lo recuerdo el nombre donde él nació, fue párroco de esa iglesia, pero se dedicó a estudiar todo lo que había sobre astronomía, le pareció importante, obviamente que él quería ahí encontrar la creación, o sea, encontrar al Creador y a Dios. Él está inspirado en Dios, y no lo comprobó, pero sí tuvo muchos indicios y dio muchos aportes de que nuestra forma de estar en el espacio, por lo menos nuestro planeta y nosotros dentro de él, es el heliocentrismo. ¿Se acuerdan que Aristarco lo acabamos de borrar? Aristarco fue el primero y fue como una ocurrencia, ¿cierto? Eso es como una ocurrencia. También es casi una ocurrencia, pero dio algunos datos de más. Por lo menos desde el punto de vista de la lógica, hizo un discurso sin hacer matemática ni geometría. Heliocentrismo. Perfecto. Nicolás Copérnico. Y viene luego de Nicolás Copérnico, viene alguien que dijimos aquí, el loquito ese es del siglo VI, del siglo XVI, pongámoslo acá, 2.4, ya este es el siglo XV, perdón. Este es el siglo XV y aquí al final del siglo XV aparece el que queremos mucho, yo lo llevo mucho en el corazón, Tycho Brahe, ¿cierto? Que es nacido en un país llamado Dinamarca, por ahí en la parte norte de Europa, que era el que, ¿cierto? Aquí contamos muchas anécdotas, me dediqué más a contar anécdotas que a hacer lo que él hizo, porque era una persona muy divertida. Qué bueno que los científicos no sean serios, sino que sean así bacaneados. Pues este era demasiado loquito, que tenía un alce, ¿cierto? ¿Recuerdan? Un alce, ¿cómo es que llaman? Bueno, un venado, creo que era un alce más bien. Un venado y un alce, siempre hay una diferencia, pero digamos, uno de esos están en la variedad de los cérvidos, ¿cierto? Los cérvidos, el alce, bueno, no recuerdo, creo que era un alce, los que tienen esas cornamentas grandes, y este loco lo emborrachaba y le daba licor a la mascota, un alce, ¿cierto? Y una vez el alce todo borrachito, se asomó así por unas escalas y se rodó y se mató, cosas de esas. Pero grande este señor Tycho Brahe, porque fue el que empezó a tomar datos experimentales, científicos, sobre la puesta y la salida del sol, y a medir
dónde estaba a tal hora aquí, a tal hora allá, los planetas salen a tal hora, por tal día, en tal época del año, y apuntó todos los datos, ¿cierto? Y él mismo después llamó, como él no era capaz, porque él era, digamos, lo que se dice ahora un físico experimental, pero también hay otros que llaman físicos teóricos, que a veces los físicos teóricos no saben hacer experimentos, no saben diseñar experimentos, pero tienen una gran capacidad lógica para manejar la matemática. Este era como al contrario, tenía una gran capacidad para hacer mecanismos y diseñar experimentos, pero tenía muy poca capacidad para la matemática. Y eso es lo que, sí lo voy a hacer aquí, lo que muchos profesores dedicados a la ciencia no saben, y entonces cogen a un pobre muchacho y lo torturan con la matemática, y a lo mejor simplemente el muchacho no es bueno, pero me ha tocado a mí aquí en San Rafael darle clases a niños que los he visto casi llorando porque no entienden la matemática. Tengo el ejemplo de una niña aquí en San Rafael, y prontico, después de que yo empecé a cogerla, esa niña es una lumbrera, pues la tenía torturada. Porque los profesores a veces no son capaces, los dedicados a la ciencia no son capaces de ir allá a mirar a la persona, ¿no? Ellos siguen dictando su matemática y su física y su no sé qué, pero no son capaces de dedicarse un poquito a ver a la persona a quien le están enseñando. Y es una niña que es un geniecito. Aquí en San Rafael ya me pasó eso. Estuvo 5 horas conmigo y esa peladita aflora, qué bacanería. Entonces, tenemos que saber si es que de verdad no sirve para la matemática, ¿qué puede suceder? Entonces no la torturemos tampoco. Y si de pronto es que la estamos torturando y no sabemos enseñarle, y entonces si no sabemos enseñarle, la estamos torturando, y de pronto el problema está en nosotros, en los profesores. Listo. Hay que saber cómo funcionan los cerebros. Esa niña es un ejemplo de que la torturaban, y conmigo, no porque yo sea un reteso, no es eso. Ella ya se dio cuenta de que sí sirve para la matemática. Este a lo mejor no servía, de verdad no servía, pero hay que hacer primero la prueba. Listo. Entonces Tycho Brahe, después en el siglo siguiente, él en esta época del siglo XV, él en el siglo XVI, ¿cierto?, llama a otro de los grandes, ya físico teórico con gran capacidad para la matemática, profesor también, llamado Johannes Kepler, alemán. Entonces, este sí tenía buena capacidad para la matemática, este no la tenía, pero ya no hay manera de saber nada. Listo. Entonces Johannes Kepler sí fue el que dijo, vea, de verdad estamos en un sistema planetario heliocéntrico. Listo. Ahí está, Johannes Kepler ya lo comprobó. Este dio los datos y este dio la teoría. Después viene Galileo Galilei, que tuvo problemas con la iglesia, ¿cierto? Galileo Galilei, que tuvo problemas con la iglesia porque dijo que sí, que era el sol que estaba quieto y que la tierra se movía, y ahí lo llamó un papa, y no, el papa estuvo tratando de defenderlo, y un papa anterior, al que lo castigó, el papa anterior era muy amigo de él, y le decía, vení Galileo, pues tenés razón, ¿cierto? Ve, yo creo que vos tenés razón, vení, ayúdame, publica esto, publica lo otro. De verdad le ayudaban, y obispos, pero hubo uno que no se aguantó, y hay que decirlo, ni siquiera fue la iglesia, ojo, no fue la iglesia la que condenó a Galileo, fueron los profesores de matemática de la época, todos celosos y que no lo entendían, los que le dieron bomba a la iglesia para que castigaran a Galileo. No fue la iglesia de cuenta de ella, no fue el Vaticano de cuenta del mismo Vaticano, fueron los colegas de Galileo, celosos, aburridos y hartos porque no entendían, que le dieron bomba al Vaticano para que castigara a Galileo. Y después de Galileo viene nuestro último gran monstruo, ya en el siglo XVII, ¿cierto? Ya en el siglo, este es el siglo XVI también. Me equivoqué aquí en algunas cositas, listo. Entonces el siglo XVI, aquí viene
Este es el siglo XVII. Viene en nuestro, Galileo está por aquí anterior, el siglo XVI también. Es que Galileo está aquí. Perdón, Galileo no está. Galileo pertenece a esta misma generación del siglo XVI. Y viene aquí, en el siglo XVII, el monstruazo de monstruos, el gran genio, Isaac Newton. De ese sí se sabe muy bien todo lo que él hizo, Isaac Newton. Ese fue el que cogió lo de Kepler y lo volvió una muy buena teoría heliocéntrica. Puso las fórmulas químicas y matemáticas ahí para que todo quedara perfecto, el sistema heliocéntrico. Amables televidentes, ya con esto culminamos todo este gran compendio que hicimos sobre la posición del planeta Tierra en el universo, con estos grandes investigadores desde la época, eso viene del primitivismo, cuando empezaban a mirar el sol y inclusive a adorarlo. Ahí se cuenta, se debe contar eso. Nosotros aquí en nuestro programa no lo contamos. Pero ya con este resumen, dentro de poco, ahí terminamos esa gran historia y dentro de 8 días nos vemos con un tema nuevo que tiene que ver con la historia de la tecnología. Nos veremos. Mucha suerte.